Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro, como siempre, en este viernes 5 de diciembre, a través del libro de Isaías, capítulo 29, del 17 al 24. Esto dice el Señor: pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob: ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre. Santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia, y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Queridos amigos, siempre Isaías, y en este capítulo 29 nos habla de esperanza. Pero niña enderezará y te dice yo que tenemos que dejar entrar a Dios en nuestra vida, entrar a Dios en nuestra sociedad. Doy como hay entonces con lleva yo que la ñande, dayaríamos una peña de corazón, dayaríamos una peña de corazón, para que Dios entre, para que Dios haga su propia casa en nuestra sociedad. Aquel día entonces, imagínense, queridos amigos, parece contradicciones, pero los sordos oirán las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos del ciego. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, esta contraposición? Esto que es para nosotros ilógico, sin embargo, es el gran milagro de la presencia de Dios. Opea ñandeña y cote. Ya yesa pe ñande hoy, ya yesa pe anayana. Ñandeña y ñande ya esa ponaba y catula ya esa lleva, pero cuando una sociedad no camina de acuerdo a los valores y principios de Dios, quiere decir que ñanden esa tu quiere decir que ya esa y los valores, los principios de la honestidad, del amor, de la solidaridad, de la caridad. Los sordos oirán. Porque estamos, deja cuando oír, cacupebe, llevas estamos, mañana ve y ponágina, oye, pero oídos sordos, queridos amigos, oídos sordos a los cambios que nosotros necesitamos para nuestra sociedad y para nuestra familia, para nuestra nación. Pidamos esta gracia hoy y por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, que podamos abrir los ojos y escuchar la palabra de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.